Hablar de Friedrich Nietzsche no es fácil, como muchos creen en el facilismo, y que no podemos remontarlo a las grandes concordancias de las principales doctrinas teológicas y filosóficas de la antigüedad, como fueron el caso del siglo XVII hasta el siglo VI después de Cristo. Porque vemos también que en esta doctrina paulina hay algo muy esencial que han tenido últimamente desde unos tiempos y a través de la historia, un hecho muy de palabra en palabra hoy en día, es un hecho que se llama la resistencia. Y la resistencia ya se ve desde el siglo VI después de Cristo, pero que ya cuando en ese camino a Damasco, como dijimos en la clase anterior, ya entrando aquí en la teología filosófica, vemos que hay la práctica de un hombre que fue criminal y que de una u otra forma le exigen 4 cuestiones allá en la antigüedad. Por eso estamos hablando para entender a Sigmund Freud, e incluso al mismo Sigmund Freud en las cuestiones psicoanalíticas y a todos estos pensadores. En cuanto a Nietzsche, que aparece en el siglo XIX, pero que ya anteriormente en el siglo XX había aparecido un Will James en el siglo XX, después del siglo XIX, que es cuando aparece Friedrich Nietzsche. En ese siglo aparecen los americanos Juan Stockwell Miller y Spencer. Y con esos pensamientos de los grandes filósofos del siglo XIX aparece Fichte, Hegel, Schelling, Schumpeter, Nietzsche y Karl Marx. Y que esta resistencia a la luz del marxismo la vemos en los países latinoamericanos y suramericanos ante la embestida de un desarrollo socioeconómico que lleva a las aras de un capitalismo salvaje que se convierte en imperialismo, y que podemos ver entonces esta cuestión de Friedrich Nietzsche, solamente la podemos ver desde analizando los grandes pensadores de la Edad Media y los tiempos modernos. Por eso debemos situar en el siglo XX a Nietzsche, a Freud, austriaco, y al de la sociología, Durkheim y Bergson. Durkheim de la sociología y Bergson, un gran psicoanalítico, un hombre Pero en el siglo XIX es cuando podemos empezar a hablar de un Friedrich Nietzsche, para yo poderles explicar esto de la génesis de la moral y cómo se viene a estos tiempos. De Friedrich Nietzsche y Pablo podemos decir que en las 4 cuestiones que se le da a Pablo, aceptando como verdad lo que el escritor pone, y que en aquella antigüedad tenía sus propios productos sociales y su realidad social, e incluso su moneda circulante y sus razas que entran ahí, unas cuestiones que nos llevan hoy en día a un hombre como yo, y a ver la génesis de la moral de Friedrich nos lleva a cómo unos aparatos tecnológicos como este que tengo en la mano, computador, celular, a ti te vetan, a ti llega por ejemplo algo que se llama en el famoso YouTube, cambio o cualquiera de las cuestiones, porque nos han acostumbrado a que tenemos que hablar lo que otros quieren y aceptan. Pero nosotros podemos aceptar todas sus porquerías, todas sus cosas. Por ejemplo, este es un aparato que se ha prestado para secuestrar y violar niños. Es un aparato que pertenece a las esferas altas del conocimiento, como dijimos en epistemología, la tecnología, el homo technologicus. Y vemos que este aparato se presta para estafar, para robar, para transferir cantidades y robar de una parte a otra, para ocultar las verdades, cuestiones que eran difíciles en una antigüedad cuando se predicaba sin micrófono ni nada, al aire libre, a 10, 25 personas, que acaso de pronto nos escuchaban, y sin embargo hoy hablamos de que mucha gente habla de moral sin entender qué es la moral. La moral dentro de la sociología, y analizando en la génesis del pensamiento y en la génesis de la moral de Friedrich Nietzsche, y analizando la resistencia de los pueblos, que es una de las cuestiones que Dios le da a Pablo. Resistencia,
un hombre que aguantó palos, golpes, porque nadie le podía creer de los que seguían como borrego la doctrina cristiana de pureza y de algo totalmente santificacísimo, un cristianismo distinto, primitivo. Ese Pablo no quería ser aceptado como el famoso Bakunin, el renegado del renegado Cuskin, que ni los comunistas lo querían por que decía que no quede ni un burgués en la cuna. Y aquí en nuestra sociedad moderna hay gente que dice que no quede un solo socialista, un solo comunista, un solo liberal revolucionario ni en la cuna. Y entonces este aparato va a tener todo ese enjambre, todo ese angolito de avispas y cuevas de hormiga, que todos ellos quieren que se piense como ellos piensan, que se hable lo que ellos quieren que se hablan, que se acepten las cosas que ellos quieren que se acepten, y por eso nacen las vetaciones y las cuestiones. Mientras uno acepta todo clase de bajismos y toda clase de incultura y toda clase de cuestiones que desagradan a los hombres intelectuales, pero sin embargo los intelectuales inmediatamente los ponen en el paredón, en la picota, sencillamente, y en la censura. Los moralistas que no entienden la moral, ni saben qué es la moral, pero hablan de una moral académica. Por eso yo te voy a hablar de la génesis de la moral de Friedrich Nietzsche, para poder entender las cuestiones de poder y la filosofía de Nietzsche. Entonces podemos decir que Nietzsche es un hombre que nace allá en 1844 a 1900, muere. La obra de Nietzsche es una obra que se considera como un movimiento postkantiano. Es un movimiento postkantiano sencillamente porque Nietzsche, que puede, aunque sea de lejos, ser considerado e incluido en estos movimientos. Y en esos movimientos de este principio se deduce un nuevo concepto de la verdad, que aplica principalmente a la filosofía religiosa. Sus principales obras de este pensador alemán, Friedrich Nietzsche, son obras que tienen que ver con los progresos de la civilización, que tienen que ver con la acción de un gran principio que es el deseo de poder, y con un gran principio que es el conocimiento interno, de fortalecernos y tener conciencia de poder resistir a un mundo. También ese Pablo, en el libro de los Hechos, escrito por Lucas, es una de las tres cosas por el cual lo cogió Dios, que se conoció como la resistencia paulina. Y esa resistencia hoy la necesitan tanto la de Nietzsche como la de Pablo, los países suramericanos que se están levantando y que lo que les espera no es nada fácil, como fueron los famosos bloqueos, como fueron las cuestiones del nacimiento del sionismo, como fueron una cantidad de cuestiones que ya cuando me meta ya en cuestiones ya de esa cultura hebrea, les hablaré mejor, porque ellos tienen su interpretación también de ser el pueblo escogido de Dios y ser una raza totalmente distinta a los demás humanos, que no le da dolor de barriga, no le da dolor de cabeza, no le da hambre, son el pueblo escogido. Nosotros no, nosotros si acaso le debemos que provenimos de esas tres personas que se bajaron de un arca, según pues estas doctrinas. Pero cuando vemos a Nietzsche, que vemos la cuestión de la voluntad de dominio, esa voluntad de dominio también la sintió Pablo. Pablo tuvo, y a través de ella logró lo que se conoce como el autodominio, que es una de los frutos del Espíritu. Entonces esa cuestión interior nos ayuda a nosotros a tener una fortaleza y una resistencia, porque no estamos peleando con mosquitos que los fumigamos, no estamos luchando con ideólogos que tienen dos dedos de frente, sino también con unas culturas que vienen de raíces, de unas tradiciones culturales y conocimientos y estudios y costumbres, que no es nada fácil reeducarse para una nueva sociedad y un nuevo hombre. Es difícil dejar de ser corrupto, porque te acostumbraron que con la corrupción puedes comprar todo lo que quieras. Pero un hombre honrado y honesto es hasta mal visto en las sociedades, y por eso creo que hay cantantes que hablan de, y la misma Sagrada Escritura, que este es un mundo de vivos, no de muertos,
que más vale un perro vivo que un león muerto. Y hay cantantes que te dicen y dichos que el vivo vive del bobo y el bobo de papá y mamá, y cantantes que hablan y dicen en sus canciones, creo que es Héctor Lavoe, cualquiera de ellos, que te dice que este mundo es de vivo, que este mundo, el vivo, vive y sobrevive, o sea, el avispao, el corrupto, mientras que el bobo, el tipo que es bueno, honrado, honesto, no sobrevive en esta sociedad, y así pasa muchas veces. O si no, tiene que apartarse de lo que es la voluntad de dominio, o sea, no es capaz de la resistencia, y la resistencia es para luchadores, como lo han demostrado los pueblos latinoamericanos y sudamericanos, comenzando por aquel Simón Bolívar, que ha sido tan desprestigiado hasta nuestro día. Por lo tanto, yo solamente así puedo entender un poquito a Friedrich Nietzsche, quien nace en 1844 a 1900. Por eso la obra de Nietzsche, cuando habla Zaratustra, humano, demasiado humano, más allá del bien y del mal, la génesis de la moral, el retorno de la metáfora, aquí nos revelan al tiempo que es un pensador original y vigoroso, un admirable escritor cuya influencia sobre el pensamiento universal fue grande a principios del siglo X, a finales del XIX y comienzos del siglo XX. Como lo fue aquellos escritos paulinos en aquellas épocas esclavistas y feudalistas y de conquistadores, la resistencia, y Dios le dio resistencia a Pablo y llegó al autodominio, y con el autodominio llegó a ser una persona fuerte, y por eso podemos estar hablando de la teología cristiana. Por lo tanto, ya entremezclando estas cuestiones, porque el anticristo y todas estas cuestiones tienen que ver con religión, podemos irnos al libro de Lucas, capítulo 9, y lo pueden leer todo, de que lo tumba del caballo, cómo le coge, y así Dios ha escogido a muchos hombres. Bueno, pero profesor Freira, pero usted que no lo ha escogido y que sí lo ha escogido, que usted y no es que dicen y no dicen, que lo vetan y no lo vetan, usted, ¿qué opina? Opino que la cultura y la educación y las cosas agradables a la mente, al alma, al espíritu, no deben ser vetadas. Son vetadas por los grupúsculos vivos, o sea, por los leones muertos, que no vale más que un perro vivo, y por la gente que, como dice el disco, este es un mundo de vivo, porque el bueno no vive bien o mejor, porque es un mundo de vivo. Y lo señala la misma Biblia cuando dice: al pobre quítale hasta lo que tiene y dáselo al rico. Pero nosotros no podemos aceptar eso, porque lo dice ¿quién? Porque lo dicen ¿quién? Otros seres humanos como nosotros. Entonces se adueñan de unas economías, unas cuestiones, y te vetan y quieren que tú hables lo que ellos quieren que hable, que tú creas lo que ellos creen, y que no interpretes el mundo de la cultura universal como tú la debes según tu inteligencia. Y por eso al profesor Robinson muchas veces, cada ratico que lo vetan, que a la hora de la verdad ni me dejan ningún beneficio ni nada. Y que por eso creo que debe venir un buen presidente, que lo primero que tiene que hacer es mandar a recoger todos estos aparatos tecnológicos que se prestan para la delincuencia, el asesinato, el crimen, la estafa. Personas que te dicen: dime aquí que tú te ha ido muy bien con esto que acabo de... Y resulta que es mentira, y tú por ganarte 10,000 pesos, 20,000 pesos, dices: hombre, sí, a mí me va muy bien, y sales y tal, y te riegan toda esa vaina. Ahorra con nosotros, porque con nosotros sí, es estafa. Son cuestiones hechas, y esa vaina no la vetan, no hay una policía especial capacitada para la delincuencia cibernética. Ahí al que... Entonces ese mundo es el que nos está hablando de moral ahora, y por eso yo te voy a hablar de la génesis de la moral de Friedrich Nietzsche y realmente del verdadero cristianismo. Por lo tanto, podemos decir que Friedrich Nietzsche, que ya lo podemos situar allá en esta filosofía
moderna, después de la media, podemos hablar de él y decir claramente que Friedrich Nietzsche tuvo como antecesores en una época a William James, que desarrolló una teoría conocida con el nombre de pragmatismo, y antes estuvo Spencer y estuvo Marx en 1818 a 1883 y Kierkegaard 1813 a 1855. Entonces 1844 a 1900 aparece Friedrich Nietzsche, mucho allá en la época de la influencia kantiana o de Kant, que es una filosofía que aparece en 1724 a 1804, desde que él nace hasta que muere, siendo Kant el más célebre de los filósofos alemanes. Y así, solamente así, con esta clase, yo te puedo empezar a hablar de la resistencia encontrada en el capítulo 9 del libro de Lucas por Pablo, quien sufrió toda clase de improperio, piedras, golpes, etcétera, y que en esa resistencia por un mandato superior de jerarquías superiores, él logra el autodominio, y ese autodominio entra a los frutos del espíritu. Mientras que en Friedrich Nietzsche estamos hablando de una génesis de la moral, y estamos dando que en estos mundos donde vienen esas doctrinas que dicen que al pobre quítale hasta lo que tiene y dáselo al rico, no se puede aceptar por un hombre pensante. Yo no lo acepto. Es preferible la resistencia y la lucha. Para poderle yo decir que la génesis de la moral está ligada al concepto de poder, ya sea un dios o un hombre. Hay siempre la capacidad de utilizar, la capacidad de perjudicar. Y eso en todas las razas bien constituidas. Es un fatal progreso al separar dualísticamente la fuerza para lo uno y para lo otro. Con esta moral, y con esto la moral se constituye en envenenadora de la vida. Por lo tanto, la crítica del hombre bueno, la honradez, la dignidad, el sentimiento del deber, la justicia, la humanidad, la lealtad, la rectitud, la buena conciencia, con esas palabras tan sonoras, se afirma y se aprueba verdaderamente las cualidades para ellas mismas, o bien cualidades y condiciones indiferentes. Página 229. En los párrafos 352 y 353, y cuando nos empieza a hablar él en el 341 de la página 221 del origen del ideal, el examen del suelo donde crece a partir de las condiciones estéticas en las que el mundo aparece más pleno, más redondeado, más perfecto, es el ideal pagano, que predomina la afirmación de sí mismo y se abandona a algo de sí mismo. El tipo superior, el ideal clásico como expresión de la prosperidad de todos los instintos principales, de nuevo nos hace encontrar ante un estilo superior al grande estilo. Y el grande estilo, que es expresión de la voluntad de poderío, el instinto más temido, se atreve a afirmarse. Y de ahí pasamos a partir de condiciones particulares en un mundo que aparece cada vez más vacío y que exige cada vez más resistencia para triunfar. Continuaremos en la próxima para abreboca de las clases que vienen acerca de Friedrich Nietzsche y el cristianismo de Pablo.